Muy buenos días a todas las personas que nos van a acompañar en la transmisión en vivo de una conferencia de prensa que va a presentar hoy el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la Universidad Nacional, sobre el clima político y social de nuestro país a pocos días de que la actual administración concluya su gestión. Les invitamos para que por favor se pueda mantener en línea porque dentro de escasos 4 minutos vamos a iniciar con la presentación de los resultados de este informe. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión.
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana en la transmisión en vivo de la conferencia de prensa a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la Universidad Nacional. Ciertamente a la actual administración le restan pocos días para finalizar su periodo de 4 años y es importante conocer de primera mano cuál es la percepción ciudadana acerca de la valoración general sobre el desempeño del gobierno. Pero no solo eso, sino también cuáles son los principales temas que le preocupan a los costarricenses y conocer la posición acerca de algunos temas trascendentales y de alto interés público sobre los cuales se genera todo un debate político y social. Todo este esfuerzo viene a complementar la necesidad de fortalecer la democracia costarricense y en ese ánimo es fundamental conocer cuál es la opinión de los ciudadanos. Bajo ese interés es que se va a presentar hoy el informe Percepción de la Población Costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en la mesa principal esta mañana, dando la bienvenida al doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO, al doctor José Andrés Díaz González, investigador del IDESPO, a la doctora Laura Solís Bastos, investigadora del IDESPO, y a la doctora Cindy Mora Solano, investigadora del IDESPO, a quienes damos la cordial bienvenida. Las palabras de presentación de esta conferencia nos las ofrece el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO. Muy buenos días. Desde el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, de la Universidad Nacional, enviamos un saludo a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la universidad y los canales de nuestra oficina de comunicación. También a aquellas que podrán ver esta entrega de resultados de manera diferida. Un saludo a las personas en sala, al cuerpo periodístico que, como siempre lo indicamos, aliados valiosísimos para poder llevar a la ciudadanía costarricense esta información pertinente. También a los equipos de trabajo del Instituto de Estudios Sociales en Población que han hecho posible esta presentación. Entregamos hoy de nuevo los resultados de la última encuesta que realizamos sobre la percepción de la ciudadanía costarricense en torno a temas de política nacional y de la gestión gubernamental y de las instituciones públicas. Este es un trabajo que con distintas formas hemos venido realizando desde hace más de 15 años, en que hemos venido llevando el pulso a la percepción de la ciudadanía costarricense sobre estos temas, sobre los temas de la cultura política, con la intención de cumplir uno de los cometidos básicos de nuestro instituto como parte de una universidad pública, que es la de generar y transmitir información veraz, contrastada y rigurosa. En estos años que hemos venido haciendo este seguimiento, hemos podido ir viendo, ir midiendo, aquilatando las transformaciones en nuestra cultura política y hemos podido ver algunas de esas modificaciones y de cómo esta se ha ido perfilando. Ha habido cambios en los relatos y en las narrativas, por ejemplo, de aquel relato más tradicional de una Costa Rica pacífica, igualitaria, democrática y verde, a unos relatos que tienden a escalar más bien las fracturas que como sociedad vivimos, que se presenta también una sociedad cada vez más desigual y que se va alejando, se la trata también en algunas ocasiones, de alejar de valores democráticos y ve con desdén inclusive la protección del ambiente. También hay cambios en los intereses que van reflejando las personas con las que conversamos. De aquellos intereses colectivos de justicia social y redistribución que dominaban los relatos políticos de antaño, a
relatos que privilegian los elementos de la acumulación del éxito individual y del éxito económico. Pero también entonces hemos podido ver los reclamos que esta sociedad también va haciendo, los temas por los que se va preocupando o también de cuáles son los temas que desde distintas instancias se le plantean a la sociedad costarricense como aquellos más relevantes. Hoy, ante el inminente cierre del ciclo de la administración Chávez Robles y el inicio de una nueva legislatura y una nueva administración del Ejecutivo, venimos a ustedes con esta medición, igual que hemos hecho en los años anteriores, de poder hacer esta constatación de lo que las personas van sintiendo, van percibiendo en torno al quehacer de las instituciones, al quehacer de los agentes estatales, de forma tal que podamos visualizar cuáles son esas líneas por las cuales la sociedad costarricense pareciera que está discurriendo, pareciera que está caminando. En esta ocasión, con la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, veremos, bueno, al cierre de esta administración, cómo se percibe el quehacer de sus distintos personeros, cuál es el estado en el que se recibe también a las instituciones públicas y cómo los están valorando las personas costarricenses y también cuáles son esos temas que más aquejan. Esta es una oportunidad también para los ciudadanos de a pie, para los tomadores de decisión, para los distintos agentes de la vida pública, de poder hacer un alto y ver, bueno, a dónde queremos llevar a esta Costa Rica, cuáles son los derroteros que realmente queremos recorrer en los próximos años. Esta es una forma en la cual contribuimos para que la población costarricense pueda ir generando criterio informado, pueda ir generando también una visión mucho más rigurosa para la toma de decisiones políticas en este país. También quiero agradecer, para finalizar, el apoyo que desde la Rectoría de la Universidad Nacional han dado o dan al IDESPO para la realización de estas encuestas, al trabajo de nuestros estudiantes, asistentes, entrevistadores, supervisores, que realizando una tarea que implica formación y capacitación para ellos, también hacen un aporte a los procesos de investigación tan relevantes como esos que estamos realizando. Y en general a todo el equipo del IDESPO, que hoy de una manera muy especial está aquí representado por el compañero y las compañeras del equipo de Umbral Político, quienes van a hacer esta entrega de resultados, el doctor José Andrés Díaz González, la doctora Laura Solís y la doctora Cindy Mora. Para ir a esto les voy a dar el uso de la palabra para que puedan hacer esa presentación. Muy buenos días a las personas que nos acompañan en sala y a las personas que nos están viendo de manera virtual o ya sea en vivo o en diferido. Antes de iniciar quisiera dar un agradecimiento, brindar un agradecimiento o dar un agradecimiento a las personas que tomaron su tiempo para contestarnos este estudio. Sin estas personas que de manera amable y atenta contestan las encuestas del IDESPO cuando lo llamáramos,
esta investigación o estos resultados de encuesta no sería posible. Asimismo, un agradecimiento a las personas estudiantes que sirven como personas encuestadoras y supervisoras del estudio, al equipo del CETIS, del Centro Tecnológico y Social del IDESPO, que nos ayudan en el proceso de recolección de datos, y el agradecimiento a la Rectoría de la Universidad Nacional por el apoyo para realizar esta investigación. Esta encuesta, Percepción de la Población Costarricense sobre la Política Nacional y la Labor del Gobierno 2026, llevamos varios años realizándolo de manera continua para tener datos que sean comparables, con el objetivo de, en este caso, identificar la percepción de la población costarricense sobre la gestión de la administración Chávez Robles y su valoración respecto a distintas instituciones públicas. La metodología de la encuesta es la siguiente. El proceso de recolección de datos se realizó entre el 10 al 18 de marzo del presente año, en un horario de 9 a 8 p.m., con una modalidad telefónica a teléfonos celulares o móviles. La población de interés son personas costarricenses, ya sea por nacimiento nacionalizadas, que contaran la mayoría de edad, es decir, 18 años o más, a partir del 1 de febrero del 2026, y que fueran usuarias frecuentes, ¿verdad?, de la línea celular en todo el territorio nacional, es decir, que el celular al que estuviéramos llamando también fuera de esta persona, ¿verdad?, no fuera un celular que se utilizara para trabajo o contestar un celular de un familiar. El tamaño de la muestra son 710 personas. Se utilizó un muestreo Baxper, es decir, se generaron los números al azar a partir de los primeros números que en la SUTEL, que las compañías telefónicas reportan a la SUTEL que tienen activados. El error de muestreo es de más o menos 3% y el nivel de confianza es de un 95%. Iniciamos con la valoración de la administración Chávez Robles. Lo primero que hicimos fue solicitarle a las personas que calificaran de 1 al 10, siendo 1 el valor menor y 10 el valor mayor, que notaban a la administración Chávez Robles en el último año sobre distintos rubros, ¿verdad?, que esta atiende. Y la calificación más alta tuvo la economía, con un promedio de calificación de 6.89, le sigue infraestructura con 6.69, educación con 6, salud con 5.94, protección al ambiente 5.93, y ya los rubros con menores calificaciones vendrían a ser combate a la pobreza con 5.46, con la misma calificación combate a la corrupción, 5.46 en promedio, combate a la violencia contra las mujeres, 5.14, y el rubro con menor calificación es las actividades relacionadas con seguridad ciudadana, con una nota promedio de 4.69. También le consultamos a las personas cómo calificaba la situación actual del país en este momento. 46.4% considera que es buena y muy buena, contra un 31% que la considera mala o muy mala, y un 22.2% manifiesta que esta es regular. Le pedimos que comparara la situación actual del país con la situación económica actual del país con la situación económica de hace un año, de hace 12 meses. 50% considera que actualmente la situación del país en términos económicos está mejor que hace 12 meses, un 24.7% considera que está peor o mucho peor, y un 24% considera que está igual que hace 12 meses atrás. Lo mismo lo solicitamos con el tema de seguridad. Un 64.8% considera que la situación actual de seguridad del país es muy mala o mala, un 22.7% considera que es buena o muy buena, y un 12.3% considera que esta es regular. Comparándola con hace 12 meses, 54.6% considera que la situación de seguridad del país en este momento es mucho peor o peor, un 26.7% considera que es mucho mejor o mejor que hace 12 meses, y un 18.3% cree que esta es igual. También solicitamos que calificaran la labor de los miembros del gabinete, pero primero, para hacerlo, hacemos una pregunta para saber si la población los conoce o los identifica, para que solo aquellas personas que muestren, ¿verdad?, conocimiento de la persona realicen la calificación. En ese sentido, la persona del gabinete sobre la que consultamos que menos personas conocen es la ministra de Salud Pública y vicepresidenta de la República, María Denise Munive. Un 9.4% de las personas encuestadas dijeron que no la conocen o no la identifican. El siguiente sería el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez. 7.1% de las personas encuestadas indican no conocer o identificar a este ministro.
En cuanto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, 6% de la población encuestada dice que no lo conoce, lo identifica. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, 5.2% de la población señalaba que no lo identifica o no lo conoce, y ya disminuye más fuerte en el caso de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, solo un 3.6% de la población encuestada señala que no la conoce o no la identifica, y del presidente de la República un 0.5% de la población encuestada señaló no conocerle. En cuanto a las calificaciones, también le solicitamos entonces a las personas que indicaron sí conocer a estas figuras y su labor, que nos dijeran qué nota les daban en una escala del 1 al 10, siendo 10 la calificación mayor y 1 la calificación menor. En promedio, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, obtiene la mayor calificación con 6.7. Le sigue el ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Celedón, con 6.44. En tercer lugar estaría la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, con 6.42. Y los 3 últimos puestos estarían ocupados por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, con una calificación de 6.26. El ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, con 6.18. Y la ministra de Salud Pública, María Denise Munive, con una calificación de 6.07. Observando cómo se comportó la calificación que ha dado la población durante estos 4 años de administración de Rodrigo Chávez, desde que iniciamos las preguntas de calificación, ¿verdad?, para don Rodrigo, que fue en septiembre del 2022, vemos que, bueno, inició con una calificación de 7.7 en septiembre del 2022, fue disminuyendo hasta llegar a el mínimo, que fue 6.5 en marzo del 2024. Tuvo un repunte para finales de septiembre del 2025, donde obtuvo una calificación de 7.03, pero para marzo del 2026 ya ha vuelto a disminuir y mantener una calificación promedio de 6.7, similar a buena parte de su periodo. En cuanto a los logros de la administración, le pedimos a las personas que nos dijeran abiertamente cuál consideraban era el principal logro que la administración Chávez Robles había tenido durante su gestión, durante el último año. El 14.8% de las personas nos dio respuestas relacionadas con infraestructura y obras públicas. Un 13.8% nos manifestó que la administración no tenía un logro el último año. Un 13.8% también dijo que tenían relación con el combate a la corrupción. Un 13.6% dijo que no logra identificar, que conoce que debe haber un logro, pero que no identifica cuáles son. Un 11.4% da respuestas relacionadas con la estabilidad económica y el manejo macroeconómico del país. Un 11.1% da respuestas relacionadas con seguridad, crimen, ¿verdad?, o narcotráfico. Un 5.7% con elementos relacionados con el liderazgo y la comunicación política de la administración. Un 4% nos dio respuestas relacionadas con la reducción de precios o la disminución del costo de la vida. 3% relacionados con el tema de educación. 2.6% con temas de política exterior o cooperación internacional. 2.4% con temas de empleo, inversión o crecimiento económico. 2.1% con programas sociales, pobreza o vivienda, y menos de un 1% con continuidad y finalización de proyectos que anteriormente venía realizando esta administración u otras administraciones. Y menos de un 0.5%, 0.4% nos dio otras respuestas. Ahora le daría la palabra a mi colega, la doctora Laura Solís, para continuar con el principal problema nacional. Muchas gracias, José Andrés. Un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando acá desde la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional. Y bueno, yo les voy a estar comentando un poco acerca de un tema que le hemos dado seguimiento a través del tiempo, que es el principal problema del país o problema nacional. En este caso, estamos observando que se reitera esa preocupación ciudadana acerca de cuál es el principal problema identificado, siendo seguridad ciudadana el que se manifiesta con mayor porcentaje, un 65.8%. También nos encontramos en segundo lugar con un porcentaje mucho menor, economía, con 14.4%. Asimismo, identificamos respuestas que se asocian a aspectos
políticos e institucionales en cuanto al funcionamiento, la estructura y de cómo esto podría afectar al país. En último lugar, hemos agrupado con un 4,6% respuestas asociadas a servicios sociales y desarrollo que pueden estar vinculadas a esta visión de que la calidad de algún tipo de servicio o atención de temas específicos no está siendo el más adecuado. Asimismo, nos encontramos que otras menciones agrupan un 1,7%. Otro de los datos que estamos observando en esta encuesta de manera particular es si las personas consideran que el gobierno tiene capacidad para solucionar el principal problema del país. En este caso, estamos observando que un 33,9% señala que considera que el gobierno tiene mucha capacidad para resolver el principal problema del país, un 17,3% dice que tiene alguna capacidad, un 31,7% dice que tiene poca capacidad y un 9,1% dice que no tiene ninguna capacidad. Asimismo, vemos que un 6,7% manifestó que no tiene ni mucha ni poca capacidad. En cuanto a otros temas que quisimos abordar en esta encuesta, están las acciones del gobierno en específico. Hemos valorado, a partir de las respuestas de las personas encuestadas, qué tan de acuerdo están con acciones que se han realizado por la administración Chávez Robles, siendo una de las acciones valoradas las críticas realizadas por el presidente al Poder Judicial, que ha sido algo recurrente durante su gestión. El 52,9% manifiesta estar de acuerdo con estas acciones del presidente. En segundo lugar, observamos las críticas realizadas por el presidente al Poder Legislativo, con un 46,1%. En tercer lugar, la forma en la que el presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones públicas, con un 41,5%, las personas están de acuerdo con estas acciones. Vemos también, en cuarto lugar, la propuesta de vender activos del Estado para pagar la deuda pública. Recordemos acá que tuvimos algunos ejemplos que han sido específicos, como la venta del BCR, VIXA o acciones del INS, que han sido proyectos que han estado presentados durante esta gestión y que no se lo mencionábamos necesariamente a las personas, pero que están en el imaginario y que se recuerdan. Entonces, nos encontramos con un 36,7% que estaría de acuerdo con estas propuestas. También identificamos la manera en que el gobierno ha manejado la crisis de médicos especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, esto con un 24,5%. Y finalmente, es la última acción que tiene un menor porcentaje de acuerdo, es la posición del gobierno de no pagar la deuda que tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social, con un 13,2%. Vamos a observar otro detalle abordado en esta encuesta y es la valoración de las instituciones. También es un tema que hemos gestionado de manera recurrente en esta encuesta en otros años y estamos observando las calificaciones que fueron brindadas por las personas encuestadas. Para esto se les dio la posibilidad de seleccionar una calificación del 1 al 10 en esta escala, siendo 10 la mayor calificación que se podía otorgar. La calificación mayor lo encontramos en las universidades públicas con un 7,3, seguido de las empresas privadas con un 7. También vamos a observar que la Caja Costarricense del Seguro Social está obteniendo un 6,9, el Tribunal Supremo de Elecciones un 6,7, la Iglesia Católica un 6,2, la Defensoría de los Habitantes también presenta un 6,2, los medios de comunicación un 6,1, la Contraloría General de la República 6,0, el Poder del Ejecutivo obtiene una calificación de 5,9, el Poder Judicial 5,6, las iglesias protestantes evangélicas un 5%, la Asamblea Legislativa un 5%, los sindicatos 4,8% y los partidos políticos 4,5%. Aquí quisiera destacar que sigue siendo recurrente, por ejemplo, que estos tres últimos grupos mencionados mantienen de manera recurrente las menores calificaciones a lo largo de las mediciones que hemos realizado. Otro detalle que quisimos abordar en esta encuesta y que lo vemos de manera comparativa en el tiempo es la calificación media brindada por la población encuestada a los poderes de la República. Estamos observando datos entre septiembre de 2022 y marzo de 2026. Entonces, voy a detallar
los resultados obtenidos para el caso de marzo 2026. Estamos observando que en el caso del Poder Ejecutivo obtuvo una calificación de 5.9, el Poder Judicial 5.6 y la Asamblea Legislativa un 5. Vamos viendo que ha sido recurrente que en el caso de Poder Judicial y Asamblea Legislativa mantienen tendencias bastante similares en su medición, siendo a inicios de el mes de septiembre de 2022 calificaciones un tanto más altas y siendo recurrente un poco esa tendencia a la baja, pero no una baja tan amplia, por así mencionarlo. En el caso del Poder Ejecutivo, sí, se mantiene también una tendencia donde había calificaciones un poco mayores a inicio del periodo de medición y llega a redondear el 6% para marzo de 2026. Ahora, a continuación, vamos a escuchar algunos otros resultados de esta encuesta respecto a la valoración del tejido social, para lo cual nos estará comentando la compañera Cindy Mora. Buenos días. Como mencionó mi compañera Laura, yo voy a hablar sobre la valoración del tejido social. Cuando hablamos del tejido social, hablamos de este conjunto de vínculos, de relaciones y de redes de confianza que caracterizan a una sociedad y que pueden fomentar el sentido de pertenencia, la cohesión social, las posibilidades de participación y la construcción de acuerdos. Entonces, algunos de los datos que vamos a mencionar son mediciones que hemos venido realizando con el fin de tener una aproximación a este tejido social. Le preguntamos a las personas encuestadas que nos dijeran cómo percibían que era la justicia de la distribución de la riqueza en el país. Y como pueden observar en la presentación y en el informe, un 72,6% considera que la distribución de la riqueza en el país es muy injusta o injusta, frente a un 18,9% que señala que esta distribución es muy justa o justa y solo un 7,4% que considera que no es ni justa ni injusta. También le preguntamos a la población que participó en este estudio cuál era su percepción sobre la expresión de ideas políticas. Y un 56,6% nos indicó que las personas en el país no necesariamente siempre dicen lo que piensan. Ese es el porcentaje mayoritario, frente a un 31,7% de las personas encuestadas que indicaron que siempre las personas dicen lo que piensan respecto a la política y un 11,2% señalan que algunas veces dicen lo que piensan. También le consultamos a la población que participó en el estudio si consideraba que expresar públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podía traerle algunas consecuencias negativas. Y aquí vemos una distribución de las respuestas muy equitativa, lo que muestra una polarización en este tipo de pregunta, en donde un 50,2% indica que expresar públicamente las opiniones acerca de los problemas que tiene el país sí puede traerle consecuencias negativas, generarle problemas a las personas que las expresan, frente a un 48,3% que indica que no, ¿verdad? Que no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no va a haber ningún obstáculo al hablar, conversar sobre los problemas que tiene el país. Y finalmente, una de las últimas datos que queremos compartir con ustedes es el porcentaje de la población encuestada de acuerdo a la confianza que existe entre las personas en el país. En este caso, un 49,8% indica que nunca o casi nunca se da esta relación de confianza en el país, entre los habitantes de nuestro país, ¿verdad? Que no se puede confiar en otras personas, frente a un 38,5% que dice que siempre o casi siempre podemos confiar entre nosotros, y 11,0% de la percepción de quienes participan en el estudio que indican que
solo se puede confiar en algunas ocasiones. Para ir culminando esta presentación, voy a comentarles los principales hallazgos que hemos presentado. En primer lugar, tenemos una evaluación moderada del gobierno en términos generales. La administración Chávez Robles presenta calificaciones intermedias en todas las áreas evaluadas, sin alcanzar los niveles de desempeño sobresaliente. En segundo lugar, hay un desempeño desigual por áreas de gestión, como lo vimos en la presentación. Economía, infraestructura y educación concentran las mejores valoraciones relativas, mientras que áreas como seguridad, corrupción o combate a la violencia contra las mujeres registran las evaluaciones más bajas. La seguridad se constituye como el problema dominante en la percepción de las personas que participan en el estudio, lo que muestra percepciones mayoritariamente negativas y un deterioro en el manejo y la gestión política de esta área. También tenemos una percepción económica ambivalente. Si bien hay un porcentaje importante de la población que percibe mejoras en la economía, también coexisten con esta percepción las visiones críticas y de estancamiento económico en el país. Adicionalmente, hay una ausencia de consenso sobre los logros del gobierno, ¿verdad? No existe una narrativa dominante sobre los principales logros, destacando la infraestructura, como lo vimos, como la percepción dominante sobre el logro del país. Sin embargo, esto coexiste con la idea de que el gobierno carece de logros significativos. También hay una capacidad gubernamental percibida de forma dividida. La población se encuentra polarizada respecto a la capacidad que tiene el gobierno para resolver los principales problemas del país sin que exista una mayoría clara. Hay un deterioro de la confianza institucional. Se confirma, como lo hemos visto, una tendencia descendente en la confianza hacia los poderes del Estado, con niveles particularmente bajos en los partidos políticos y en los sindicatos. Y finalmente, vemos que el tejido social, a partir de los datos que hemos obtenido, es un tejido social frágil, en donde predominan las percepciones de injusticia en la distribución de la riqueza, la baja confianza hacia otras personas y, por supuesto, lo último, señales de autocensura en la expresión de opiniones políticas por el temor a expresarlas. Estos serían los datos que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los investigadores del IDESPO por la presentación de resultados esta mañana. Hoy mismo en Una Comunica podrá encontrar usted una noticia relacionada con los principales hallazgos de este informe. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Siga atento a más información de interés público que emana desde la Universidad Nacional. Para nosotros es un gusto, como siempre, poder acompañarles y servirles. Tengan todos y todas un feliz jueves.